Buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia, queremos iniciar la jornada de entrevistas con dos invitados. Quisiera saludar a la doctora Susana Tito, presidenta de la Sociedad Ecuatoriana de Geriatría y Gerontología, y el doctor José Sánchez, microbiólogo, infectólogo y docente universitario. El COVID y los adultos mayores. Doctora Tito, muy buen día. ¿Cómo enfrentar la atención a este sector más vulnerable, a este sector que de alguna manera le pasó factura desde marzo del 2020, cuando empezó la pandemia y se declaró la emergencia en el Ecuador? ¿Cómo ha visto usted, cómo evaluaría el tratamiento en esta emergencia sanitaria a este sector vulnerable y que merece la atención del Estado ecuatoriano, los adultos mayores? Muy buen día. Muy buenos días, un cordial saludo, gracias por la invitación. Por favor, el audio, doctora. Ahí estamos. Sí, le estamos escuchando, doctora. Un cordial saludo para todos, gracias por la invitación. En esta temporada de COVID, la atención a los adultos mayores ha tenido varias aristas, desde intervenciones muy adecuadas como ha sido la vacunación masiva de adultos mayores, especialmente aquellos que tienen enfermedades graves, importantes, crónicas, mediadas con una disminución de la inmunidad que le vuelve mucho más susceptible a esta infección por coronavirus. Esta ha sido una adecuada intervención, y también otros aspectos que tienen que ver con el contexto nacional de salud propiamente, porque sí ha habido una menor atención a las enfermedades crónicas prevalentes, a prestaciones de salud emergentes, adecuadas, inmediatas que se deben dar, y todo esto ha causado una mayor mortalidad de los adultos mayores. Doctora Tito, ¿cuáles debieran ser las medidas fundamentales, especialmente quienes se contagiaron, y qué decir aquellos que tienen enfermedades preexistentes? Dentro de las medidas fundamentales, las personas adultas mayores que ya están con coronavirus deben mantener, en primer lugar, una adecuada atención para mirar que no hayan complicaciones e identificar la gravedad de coronavirus. Saber si necesitan solamente manejo domiciliario o si esto está complicando no solamente el aparato respiratorio, sino otros órganos y sistemas, el cerebro, el corazón, la tiroides, el riñón, el músculo esquelético, el sistema nutricional y el sistema inmunológico, que se ven profundamente afectados. Eso en primer lugar. Cuando ya tenemos, y si este coronavirus ha sido moderado, es leve y la persona puede estar en casa, se debe tener mucho énfasis a la parte de funcionalidad, a la dinámica del adulto mayor para mantener nutrición adecuada, alimentación adecuada, actividad física adecuada y una recuperación respiratoria que tiene que ser paulatina, progresiva y mediada. No podemos ponerles inmediatamente un régimen intenso porque esto más bien les va a deteriorar. Hay varios componentes que tienen que estar concomitantemente manejándose. Estabilización de enfermedades de base. Si la persona tenía hipertensión o diabetes o tenía cardiopatía isquémica, tienen que estar absolutamente bien compensadas. Todo el proceso respiratorio mediado por el coronavirus, también saber si hay factores de reacción inflamatoria intensa, si tiene riesgos de tromboembolias, etcétera, también tiene que estar controlado. El factor de saturación, el factor de ejercicio respiratorio y estos otros componentes que se han visto se vuelven muy determinantes. El cuidado en el entorno familiar, la salud que tiene que ser, la alimentación que tiene que ser rica en proteínas, rica en verduras, bajando la cantidad de carbohidratos para dejar descansar, por así decirlo, un poco a esos pulmones, y también activar la actividad física de baja intensidad, pero siempre desde el inicio y mantenerse para que la persona no pierda la funcionalidad, y desde el inicio también mantener la actividad mental. Estamos mirando que después de COVID tenemos síndromes complejos que retardan su recuperación, mediados por la baja de nutrientes, por la baja de movilidad, por la baja de función, el olvidarse de hacer las cosas que habitualmente hacía, y también por deterioros cognitivos que tenemos que mirar qué tan transitorios pueden ser.
Doctora Tito, entre las tantas inquietudes que tenemos y que queremos que nos ilustre, ¿qué pasa con las vacunas con los adultos mayores que tienen enfermedades preexistentes como la diabetes? Hay pocas excepciones para las vacunas. Inclusive una persona que tiene un cáncer, que está en una fase estabilizada o que está preparándose para entrar a la quimioterapia, debe ponerse vacunas. Están especialmente indicadas en las personas que tienen enfermedades preexistentes que van a comprometer la inmunidad, es decir, que le van a volver muy vulnerable. Tiene que vacunarse si tiene presión alta, si tiene diabetes, si tiene enfermedad renal, si tiene enfermedad mental, si tiene alto riesgo de infecciones, si tiene desnutrición, etcétera. Es importante que se vacune. Es posible que la respuesta no sea tan adecuada, no sea con la misma cantidad de defensas que quisiéramos, pero los refuerzos en la vacunación van a permitir dos grandes objetivos. Lo uno es que disminuya completamente la mortalidad y el segundo gran objetivo es que disminuya la enfermedad intensa o grave que necesita hospitalización. Ahora mismo que estamos en esta nueva ola de COVID, miramos que la infección ha sido grande y masiva en todas las edades y también con adultos mayores. Más sin embargo, la intensidad de la enfermedad ha disminuido y esto permite bajar la tasa de mortalidad. Esto también pasa en adultos mayores. Invitamos más bien a las personas adultas mayores que están escuchando que tienen enfermedades graves, salvo que tengan restricciones que son muy pocas, a completar sus dosis de vacunas, a mantener los aislamientos, a mantener el lavado de manos, los distanciamientos, que es lo que mejor puede prevenir, a mantener un adecuado acompañamiento, una adecuada nutrición y mantener actividad física lo más constantemente posible. Bienvenida, doctor José Sánchez. ¿Cómo enfrentar, partamos de un hecho, cómo enfrentar con las prevenciones frente a la presencia de esta pandemia por el COVID-19 de cara a los adultos mayores? Buen día. Buenos días con todos, gracias por la invitación. Bueno, continuando con el tema de la doctora Tito, realmente el fenómeno que ocurre en los adultos mayores es de inmunosenescencia, es decir, la senectud o la vejez de una respuesta inflamatoria. Conforme avanza la edad, muchas células inmunitarias que generan una respuesta de inmunoglobulinas, células de memoria, pues no tienen tanta efectividad. Por eso creo que comulgo mucho con la idea de que se debe completar el esquema de vacunación para que los adultos mayores tengan la suficiente cantidad de respuesta inmunológica frente a ellos. Ahora, para evitar infecciones, debemos analizar como un triángulo tres aristas. Primero, el huésped, que en el adulto mayor es un huésped susceptible. Como lo mencionó, si tiene comorbilidades, lo ponen más al acecho de este virus. Recordemos lo que pasó básicamente hace un año y medio en Penipe, donde tuvimos una catástrofe en cuanto a adultos mayores, pues mucho contagio se dio. Entonces, el primer punto sería analizar la inmunología del huésped susceptible. La segunda arista sería en cuanto al microorganismo, es decir, el virus, y actualmente como la variante Delta y la variante Ómicron están llegando a sitios de mayor diversidad. Y por supuesto, a diferentes grupos etarios. Y quizás la tercera arista es del ambiente o la situación en la que se desenvuelve el adulto mayor, ¿no es cierto? Debe tener espacios aerados, no evitar un confinamiento, hacer actividad física, alimentación, para que el adulto mayor pueda tener medidas necesarias de actividad. Porque la inmunidad, las defensas, la inmunidad no es que uno se las va y se las adquiere. La inmunidad tiene que desarrollar una persona con buenos estilos de vida, con una buena alimentación, con sus vacunas, con actividad física, que es muy relevante. Entonces, si analizamos una perspectiva y tratamos de colocar cada uno de los parámetros en esta cadena, donde podemos cortar, si queremos que el adulto mayor evite una exposición, evitemos que salga y se exponga, o mantengamos siempre una comunicación con ellos por las nuevas tecnologías, porque de una otra manera el adulto mayor tiene una susceptibilidad a su psiquis, a su sistema nervioso, pues muy amplio y muy emotivo. Entonces, por supuesto, desde la parte biológica, el virus pues no tiene rostro. Un nieto, un bisnieto que vaya a visitar puede ser un vector para el adulto mayor. Entonces, sí es necesario, es imprescindible mantener las tres cosas necesarias, ¿no? Una inmunización adecuada,
medidas de higiene para cortar esa cadena y un estilo de vida saludable para que la enfermedad de base pues no lo afecten al adulto mayor. Tomando en cuenta una particularidad que también me pareció extremadamente relevante de la doctora Tito. Muchos adultos mayores presentan sintomatología diferente a la que usualmente se encuentra. Es decir, un adulto mayor presenta una sintomatología un poco sui generis, diferente a la que pues, uno ve en edades más jóvenes. Entonces, procesos como demencia o diarrea o una fiebre no muy alta, pues ya son indicativos de procesos de infección. Doctor Sánchez, hoy vemos este crecimiento de los contagios por la forma como ha contagiado esta variante del Omicron. ¿Cuánto puede afectar al adulto mayor que está expuesto y que pudiera contagiarse, estando con las 2 y 3 dosis, con la de refuerzo, por el Omicron? Bueno, yo creo que en el adulto mayor hay que planear una estrategia de tamizaje, así como un sedazo, como un tamiz. Es decir, no apostar solamente a las vacunas. La vacuna es una parte y, como lo mencionó la doctora muy bien, evita la morbimortalidad y evita desenlaces fatales. Pero debemos también tener medidas de distanciamiento, higiene respiratoria, vacunación, evitar sitios concurridos, limpieza y ventilación. Entonces, todo conlleva a que cada vez menos, como un sedazo, como un tamiz, llegue menos cantidad de virus al adulto mayor. Ahora, si creemos erróneamente de que con la vacunación completa ya somos, el adulto mayor ya es inmune totalmente, eso no es verdad. Entonces, mientras más barreras pongamos, mientras más tamiz pongamos para evitar que el virus de alguna manera, un virus que no tiene rostro, que puede estar, como lo menciono, en una persona joven que se acerca, como fue un cuidador, por ejemplo, o un familiar. Entonces, mientras más elementos de barrera tengamos, pues el virus llega desde una parte biológica. Ahora, por supuesto, el adulto mayor es una persona frágil, necesita continuo cuidado y pues las enfermedades de base deben también ser controladas. No esperemos, recordemos que los primeros casos, los primeros reportes que se dieron, la mayoría eran personas ancianas que no tenían enfermedades, que tenían, perdón, enfermedades de base muy mal diagnosticadas o muy maltratadas. Entonces, creo que es de una manera holística o integral el manejo y la prevención en este grupo de adultos frágiles, adultos mayores. Doctora Susana Tito, quizás es importante perseverar en un tema como son los cuidados frente a la permanencia de la pandemia, los cuidados que deben tener los adultos mayores, especialmente en domicilios por las enfermedades básicas. Mantener las actividades, mantener la actividad física, hacer ejercicios de flexibilidad, de fuerza, de estiramiento, etcétera. Esto es muy importante, no dejarse apagar, no dejarse morir. Es muy, muy importante para mejorar la inmunidad, el estado emocional. Y hay dos sentimientos que bajan importantemente la inmunidad y que tenemos que estar alertas. El uno es el de tristeza y el otro es de enojo, que está mediado también por el abandono y por la soledad. Una persona que esté en abandono y soledad se va a cuidar menos, va a tener menos actividad, va a tener menos alimentación, va a querer hacer menos las cosas. Y esto es algo que fácilmente pasa con las personas mayores, más también con las personas jóvenes. Tenemos que recordar que el adulto mayor no es una persona frágil, es una persona que tiene un espectro de funcionamiento, desde personas que son muy fuertes, muy robustas, que son la cabeza o que paterna o materna de un entorno familiar, que siguen trabajando y que siguen siendo activos con sus fábricas, con sus trabajos, etcétera, hasta personas que independientemente de la edad pueden ser muy frágiles y necesitan mucho cuidado. En este extremo de características que puede haber en el adulto mayor, es importante poner los puntos importantes como son cuidado de enfermedades de base, las vacunas, el aislamiento, la alimentación. No se descuide de frutas y verduras que tienen antioxidantes, que tienen micronutrientes, no se descuide de las proteínas que tenga que comer, baje un poco la cantidad de carbohidratos, manténgase en el ejercicio. Es muy potente el ejercicio para mejorar la inmunidad. No se va a poner a trotar si está enfermo, obviamente, pero mantenga el ejercicio poco a poco y también mantenga las relaciones saludables con su entorno más cercano, social y familiar.
obviamente poniendo todos los filtros que nos dice el doctor José Daniel, utilizando una mascarilla, el lavado de manos, el distanciamiento, pero no aislarnos. Aunado a la pandemia de COVID por la enfermedad física que tenemos, también tenemos un gran trastorno mental que está mediado por la depresión, por la ansiedad y a veces por comportamientos obsesivos compulsivos a todas las edades. Y esto sí hay que cuidarlo porque disminuye mucho más la inmunidad. Entonces hay 4 patas aquí para mantener las inmunidades: vacunas de enfermedades de base, alimentación adecuada, ejercicio adecuado y autocuidado y cuidado de la salud mental. Doctora Tito, usted ha citado un tema fundamental, que eso es lo que hoy los médicos nos recomiendan, el estilo de vida, el ejercicio. Siendo importante el ejercicio físico, también en el caso de los adultos mayores, el ejercicio mental. Cuando hay el fantasma del Alzheimer o enfermedades mentales, ¿cómo hacer ejercicio también? Aparte del físico, insisto, el ejercicio mental para mantenerse muy activo. A veces creemos que el ejercicio mental es solamente estar resolviendo cuestionarios, leer los periódicos al revés, utilizar la mano izquierda en vez de la mano derecha, cambiar de sitio las cosas, etcétera. Pero un muy buen entrenamiento de ejercicio mental es caminar a buen paso, conversar concentradamente con alguien, porque ahí estamos activando muchas áreas del cerebro, las que nos permiten coordinación, visión, audición, pensamiento, razonamiento, etcétera. Entonces, en el ejercicio mental también tiene que estar mediándose el ejercicio físico. Conversar a buen tono con alguien y caminar a buen paso es un gran ejercicio de actividad mental. Y entre otros ejercicios de actividad mental, buscar las cosas que usualmente no se hacen. Por ejemplo, bailar es un ejercicio de coordinación, entrenamiento. Cantar también es un ejercicio mental. Hacer actividades manuales, prácticas que necesiten concentración. Por ejemplo, tejer. Uno diría que no, pero este ejercicio de los dedos que necesita grandes partes del cerebro también se vuelve un ejercicio de concentración importante. Y hacer actividades nuevas, de nuevos aprendizajes. Aprenda canciones nuevas, escuche ritmos nuevos, aprenda bailes nuevos, aprenda ejercicios nuevos, busque conversar de nuevos temas, busque aprender. Todos estos son ejercicios de neuroestimulación. Doctora Tito, quisiera preguntarle lo que le formulé también al doctor Sánchez. Con este pico creciente por la variante Omicron, ¿cómo enfrentar en el caso de los adultos mayores, que se ha expandido en el planeta? Lo que nos dijo José Daniel es muy cierto, lo que se llama la multicapa o estrategias de multicapa. Tenemos que poner todos los refuerzos: distancia social, ambientes que están ventilados, la vacunación que debe ser completa y de todos. Si bien se debería respetar a las personas que no se están vacunando por las razones que fueren, es importante también reconocer que se vuelven los focos de infección y de propagación para sí mismos, para enfermedad más grave, pero sobre todo para el resto de personas que no tienen por qué sufrir las consecuencias de determinadas decisiones. Entonces, vacunación de todos tiene que ser, porque nos debemos cuidar todos. Quiero llamar la atención que las variables que tenemos, la variable Delta, la variable Omicron, vienen especialmente de las zonas del mundo donde las vacunas han sido en cantidades mínimas, no porque no quieran, sino porque no ha habido unas intervenciones adecuadas. Y este virus, que es altamente volátil, muta y vuelve y nos infecta así. Entonces, las vacunaciones tienen que ser masivas a todo nivel, en todas las edades, y esto nos va a proteger. Todo esto va a permitir controlar el COVID y bajar el impacto sanitario, económico, de recesión económica que tenemos, el impacto en muerte, que es lo más valioso que tenemos, ¿no? Que es la vida. Doctor José Sánchez, insistamos en este tema que nos ha descrito la doctora Susana Tito, las prevenciones, especialmente el ejercicio físico y también el ejercicio mental, que es vital y fundamental. ¿Cómo asumir estas prevenciones para estar activo el adulto mayor? Bueno, yo creo que la parte fundamental es no abandonar al adulto mayor. La susceptibilidad para ellos es algo, pues, importante. Entonces, si uno ya tiene como familia o como cuidador un plan, una estrategia, tener a mano elementos para ante cualquier novedad, pues reportarlo y hacer un acompañamiento al adulto mayor, creo que es un elemento necesario.
Tomemos en cuenta que no solamente ronda en estas áreas procesos infecciosos transmisibles, sino también procesos neoplásicos, crónico-metabólicos. Entonces, vuelvo a reiterar, creo que el manejo del adulto mayor es un manejo amplio en el contexto integral. Tanto tiene la salud mental, como lo mencionó, una relevancia necesaria como desde el punto de vista biologista. Entonces, claro, existen parámetros necesarios para dar continuidad y cuidado a ellos. Y de esa manera tener las capas o las protecciones necesarias de distanciamiento, de lavado de manos, de protección respiratoria, de vacunación, como una de las estrategias más, no como la única. Y de esa manera puedes tener un sistema inmunológico que reaccione con brevedad, con intensidad, frente a cualquier situación transmisible. Doctor Sánchez, ¿cuáles debieran ser los cuidados que deben tener los adultos mayores en sus domicilios de enfermedades básicas o quienes también tienen alguna enfermedad preexistente, diabetes o algún tipo de cáncer? Bueno, voy a referirme un poco el sesgo hacia enfermedades transmisibles, ¿no es cierto? Por ejemplo, primero revisar siempre la medicación del adulto mayor, evitar una polifarmacia. He tenido casos de pacientes con antibióticos bárbaramente dados de manera inadecuada, que esto es algo bastante preocupante. Lo segundo, el distanciamiento, que no significa aislamiento. El distanciamiento no es aislamiento. Como mencionó, existen elementos para estar en contacto con nuestro adulto mayor y es un canal importante para dar su continuidad. Comprar medicación, comprar legumbres, comprar alimentos sanos y saludables por ellos y para ellos. Chequear permanentemente sus estados de salud por llamadas, videollamadas o elementos necesarios. Tener un plan de contactos para familiares y para asistencia sanitaria, creo que también es algo muy relevante. Actividad física acorde a su edad, una alimentación adecuada y una visita domiciliaria siempre y cuando sea estrictamente necesario y con los cuidados importantes. El tema del ejercicio mental complementario al ejercicio físico, que los dos, como decía la doctora Tito, son fundamentales. Por supuesto que sí. Creo que la doctora Tito tiene mucho más elementos inherentes a los argumentos en cuanto a salud mental. Sin embargo, considero que de otra manera sigue siendo elementos importantes para el adulto mayor el tener una actividad adecuada para su patología. Hay casos y reportes en la literatura médica científica sobre demencia muy asociada a procesos post-COVID, por ejemplo. Entonces, a veces es una causa también que se debería tomar en cuenta. Es decir, el adulto mayor que sufrió COVID, que superó el COVID, ¿cuáles serían las secuencias cardiovasculares y neurológicas que debería tener? Entonces, no es simplemente que la historia termina cuando el adulto mayor sobrevive o pasa el COVID, sino qué secuelas en ese contexto se podría tener. Por eso vuelvo a la anterior, a las recomendaciones que pueden ser complementadas, desde luego, para que dar esa continuidad a long COVID, a largo plazo y sus secuelas. Doctora Susana Tito, ¿cuáles serían las medidas contraindicadas contra un adulto mayor que no se debería dar de tomar, por ejemplo, al adulto mayor? Muchas gracias por la pregunta. Este es algo muy interesante. Miramos que con frecuencia, entiendo que con la mejor intención, tanto de familiares cuanto de profesionales, comienzan a atiborrar con un montón de medicamentos, entre ellos a la cabeza antibióticos, cuando no son necesarios. Ya hemos pasado 2 años de COVID y hemos visto que hay más de 1000 intervenciones que no han sido las mejores. Y también hemos visto que hay muchas intervenciones que aumentan la mortalidad y los efectos indeseables. Si es que es necesario dar antibióticos, pero solamente cuando estrictamente se necesita, la cloroquina, los óxidos de cloros, las megadosis de vitaminas, los sueros vitaminizados, no sirven, no ayudan, empeoran. Sobre todo con estos sueros vitaminizados, que a veces he tenido varias descompensaciones de pacientes adultos mayores con procesos pulmonares o con procesos respiratorios. A un proceso respiratorio le añade agua por darle las supuestas vitaminas y tenemos una peor descompensación de las personas mayores. Entonces, hay que tener mucho cuidado, valorar bien qué se necesita en cada uno. No Doctora sirven Tito, las megadosis si me vitaminas, permite, no sirven. Diga, sí, antes de que continúe ilustrándonos usted, ¿pudiera repetir esos medicamentos que son contraindicados que no debiera darse al adulto mayor? no sirven los medicamentos que en realidad no sirven
son los famosos sueros de vitaminas. No ayudan. Esa cantidad de agua descompensa y no permite. Además que el riñón filtra y orina esas vitaminas. No sirven los antibióticos profilácticos, por si acaso le dé. Entre ellos, por ejemplo, dar acitromicina o dar otras cosas que sí usábamos al principio de la pandemia porque no sabíamos. No sirve dar cloroquina, no sirve los medicamentos contra los parásitos, la ivermectina, empeora, porque además tenemos adultos mayores que suelen tener otras enfermedades y que los medicamentos cruzan y se chocan entre sí. Hay muy pocas cosas que están probadas, tiene que verse la intensidad de la enfermedad. No sirven, por ejemplo, este hidróxido de cloro que se estaban tomando. Hay un montón de medicamentos que han salido para refuerzo inmunológico. Los mejores reforzadores de la inmunidad son el control de enfermedades de base, la alimentación adecuada, suficiente en frutas, verduras, proteínas, que sea la actividad física, el estado mental. Esos son potenciadores muy fuertes inmunológicos. Y tampoco ayuda mucho los remedios. No sirve también el Vivaporub, el eucalipto, las hierbitas, etcétera. Los cilios en la mucosa del epitelio de los pulmones se mueven y cuando les aplicamos todas esas vaporizaciones se quedan paralizados y evitan el movimiento de la mucosidad y la salida de la mucosidad. Es mejor tener tratamientos mucho más expectantes, más suaves. Estamos utilizando paracetamol para controlar de la temperatura, el control de la temperatura. Los vemos frecuentemente a las personas mayores, hacemos llamadas o controles 1 o 2 veces al día para mirar la progresión y saber si van a complicar o no, pero no nos vamos con intervenciones muy fuertes, porque muchas dañan riñón, dañan corazón, dañan cerebro. Pues no es que se pueden meter demasiados medicamentos, más solamente los indispensables son los que deben estar. Doctor José Sánchez, muy importante lo que nos ilustra la doctora Susana Tito. Esto de la automedicación, a veces porque oímos y sin dictamen médico, luego de analizar el cuadro del adulto mayor, se recomienda y se dice y se pasa esto, tomarás esto. ¿Qué, como le pregunté a la doctora Tito, qué no se debería tomar o dar de tomar al adulto mayor? Bueno, como elemento asociado es los antibióticos, totalmente contraindicados, siempre y cuando no tenga una prescripción médica. De hecho, un adulto mayor tiene un filtrado renal diferente al de un joven. Es decir, que la posología, la dosis, debe ser acorde a la parte corporal del adulto. Entonces, no es solamente el dar antibióticos que le sirvió a la abuelita o al vecino, etcétera, porque eso es realmente una polifarmacia. Entonces, imagínense sobrecargar los elementos de excreción renal, excreción hepática, eso es bastante complejo. Y a veces los adultos mayores per se ya suelen tener elementos de polifarmacia por sus enfermedades de base. Fuera de eso, otros elementos sobreañadidos para, como había mencionado previamente, no es que usted va a la esquina o a la farmacia y compra inmunidad, eso no existe. La inmunidad se la crea día a día con los elementos que mencionó la doctora Tito, elementos de sanitarios, de estilos de vida, una buena alimentación, así que otros elementos son analgésicos de manera desproporcionada. El adulto mayor, por ejemplo, tiene una susceptibilidad a la tolerancia al dolor diferente y también no presenta fiebres altas dependiendo de las circunstancias. Entonces, no es atiborrar con antitérmicos o analgésicos que van a causar daño o lesión renal, que a largo plazo causa un desequilibrio hidroelectrolítico en el adulto. Elementos caseros también deben tener su elemento de control necesario. La sobrehidratación, como mencioné, es un elemento bastante común. Los sueros de multivitaminas o hierro o calcio que los adultos consideran como un mito que le va a ayudar a su afección osteomuscular, pues nada más que va a causar irritación y daño. En cuanto al tema de ventilación, claro, se debería ventilar las áreas en las que tiene el adulto mayor y pues los ejercicios físicos, de esa manera poder controlarlo. Muy importante lo que nos han descrito esta mañana. Quisiera concluir este diálogo muy ilustrativo de aprendizaje sobre las prevenciones y recomendaciones finales que formularía en el caso del adulto mayor en medio de esta pandemia, doctora Susana Tito. Mantener las vacunas, completar, utilizar mascarilla, distanciamiento, ventilar,
los espacios. Si tiene sospecha de síntomas respiratorios, no le visite al adulto mayor que le puede contagiar. Mantener también alimentación adecuada, hidratación adecuada, ejercicio físico, estimulación mental y un estado emocional y de convivencia adecuado para que podamos mejorar el enfrentamiento a esta pandemia. Doctor José Sánchez, prevenciones y recomendaciones sobre el tratamiento al adulto mayor en medio de esta pandemia. Yo creo que las pandemias no se las vence en terapia intensiva, las pandemias se las vende en atención primaria en salud, en cuidado a nuestros adultos mayores, cuidado a nuestros grupos vulnerables. No es lo mismo tener miles de dólares cada día en una terapia intensiva con una calidad de vida deteriorándose que invertir en elementos que mencionó la doctora Tito de prevención primaria. Entonces, desde ahí deberíamos partir, desde la responsabilidad y conciencia social con respecto al lavado de manos, distanciamiento social, cuidado a los grupos vulnerables, una vacunación completa y adecuada, y ante cualquier situación visitar a su médico de cabecera y elementos necesarios para evitar una automedicación, más aún en adultos mayores. Dejar oídos sordos a elementos de mitos y tener una perspectiva profesional para que su adulto mayor pueda tener una mejor calidad de vida. Muchas gracias sinceramente a la doctora Susana Tito, presidenta de la Sociedad Ecuatoriana de Geriatría, y al doctor José Sánchez, infectólogo y docente universitario. Muy amables, siempre ilustrativo y siempre aprendemos de estos temas, porque el camino del adulto mayor iremos todos. Doctora Tito, doctor Sánchez, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Muy amable. Buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia, 7:10 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos con este tema que preocupa a la sociedad, la inseguridad, el sicariato, el crecimiento de la ola delincuencial, cómo afrontar desde el Estado ecuatoriano. ¿Dónde está la política integral de seguridad? Preguntamos. Invitados para este debate, el doctor Henry Cucalón, exasambleísta, el doctor Ramiro Román, penalista y abogado en libre ejercicio, y el general Paco Moncayo Gallegos, ex jefe militar. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Bienvenidos al microinformativo de la hora. El presidente Guillermo Lasso, junto a la ministra de Gobierno y la alcaldesa de Guayaquil, anunció las disposiciones que se dictaron para enfrentar la ola delincuencial que vive el puerto principal. El presidente anunció que se desplegarán acciones inmediatas. Así dispuso el traslado del viceministro del Interior a la ciudad de Guayaquil y que el cuartel modelo sea el centro de operaciones para controlar la seguridad del Ecuador con énfasis en esa ciudad. Además,